¿Alguna vez escuchaste sobre alguien que fue hervido vivo en aceite y no murió? No estamos hablando de una leyenda ni de un cuento de hadas. Esto ocurrió en el corazón del Imperio Romano, bajo el reinado de un emperador que no toleraba a los seguidores de Cristo. El apóstol Juan, testigo directo de los milagros de Jesús, fue sentenciado a una de las formas más crueles de ejecución jamás registradas, sumergido en aceite hirviendo ante una multitud sedienta de sangre. Pero lo que ocurrió desafió toda lógica humana. Mientras los guardias esperaban los gritos y la carne desgarrada, algo sobrenatural sucedió. El aceite no lo tocó, no lo quemó, no lo venció. ¿Fue un milagro? ¿O hay algo más que la historia oficial no nos ha contado? Prepárate para adentrarte en una historia que no solo te estremecerá, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la muerte, la fe y el poder real que protegía a este hombre. Quédate hasta el final, porque lo que Juan vivió no terminó ahí. Esto fue solo el comienzo de uno de los secretos más poderosos del cristianismo primitivo. Juan no era un hombre cualquiera. Era el discípulo amado. El único que estuvo al pie de la cruz mientras todos huían. El que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena. Y por eso, era un objetivo peligroso para Roma. Si podían silenciar a Juan, el último de los apóstoles vivos, podían apagar la llama del cristianismo naciente. Fue arrestado, acusado de herejía y condenado a morir como ejemplo para los demás. El método, hervirlo en una caldera de aceite ante la población de Roma. Pero cuando lo arrojaron, lo imposible sucedió. El fuego no lo tocó, el aceite no lo consumió. Según testigos, Juan cantaba himnos dentro de la caldera como si estuviera envuelto en agua tibia. Los soldados retrocedieron, aterrados. El público enmudeció. Y el juez, simplemente no lo pudo creer. ¿Qué fuerza sobrenatural lo protegía? ¿Qué sabía Juan que lo hizo inmune a la muerte? Algunos creen que fue un milagro directo de Dios. Otros, que Juan portaba un conocimiento oculto que no debía morir con él. Esta no fue una simple supervivencia. Fue una señal divina. Y el mensaje detrás de ella sigue oculto, hasta hoy. Después de ese día, Roma no supo qué hacer con él. Un prisionero que no muere en aceite hirviendo no puede ser ejecutado, pero tampoco puede quedar libre. El emperador, lleno de temor supersticioso, tomó una decisión desesperada: desterrar a Juan a la isla de Patmos, un lugar árido y olvidado, rodeado por un mar furioso. Creían que allí, lejos de todo, moriría solo y en silencio. Pero se equivocaron. Porque en esa isla, lejos de la civilización, Dios le entregó una visión que cambiaría el mundo para siempre: el libro del Apocalipsis. Fue allí donde Juan vio las puertas del cielo abiertas, ángeles descendiendo, dragones, trompetas y el fin de los tiempos revelado con detalles que aún hoy estremecen. Irónicamente, al intentar callarlo, lo empujaron directo hacia una de las mayores revelaciones de la historia de la humanidad. El aceite no lo venció. La prisión no lo apagó. Y ahora, miles de años después, su voz sigue resonando en cada profecía que se cumple. ¿Por qué Juan fue el único apóstol que no murió mártir? ¿Qué secreto lo hizo intocable? Lo que estás por descubrir puede cambiar para siempre tu visión de la fe y del fin de los tiempos. Juan fue el único apóstol que no murió asesinado. Pedro fue crucificado. Pablo decapitado. Santiago atravesado por una espada. Pero Juan vivió hasta la vejez. Y eso ha generado una ola de teorías, rumores y textos prohibidos. Algunos escritos antiguos sugieren que Juan no solo fue preservado para escribir el Apocalipsis, sino que recibió una promesa directa de Jesús, que no vería la muerte hasta que su misión estuviera completa. Y aquí es donde el misterio se intensifica. Porque si Juan fue protegido milagrosamente del aceite, desterrado y aún así siguió recibiendo visiones divinas, ¿qué más vio que jamás se escribió? Algunos textos gnósticos aseguran que Juan conocía secretos que la Iglesia ocultó deliberadamente. Otros afirman que su cuerpo jamás fue hallado, y que no murió, sino que fue arrebatado como Enoc o Elías. ¿Por qué tantas versiones coinciden en que Juan fue diferente? ¿Qué papel cumplió realmente en el plan eterno? ¿Te has preguntado por qué el Apocalipsis es tan críptico? Quizá no fue escrito solo como profecía, sino como un código sellado por alguien que sabía que su tiempo aún no había terminado. Hay algo que la mayoría de personas desconoce: no todos los escritos de Juan fueron incluidos en la Biblia. En los primeros siglos del cristianismo,
Se debatía ferozmente qué libros serían considerados sagrados y cuáles serían censurados. Y muchos relatos sobre Juan quedaron fuera, etiquetados como apócrifos. Uno de ellos narra que, después del aceite, Juan fue perseguido por una entidad oscura, enviada no por hombres, sino por el reino de las tinieblas. ¿Por qué tanto empeño en silenciarlo? En otro texto, Juan describe una experiencia en el cielo donde escucha una voz que le dice: lo que verás ahora, no lo escribas. Guárdalo hasta que llegue el tiempo. ¿Qué vio Juan que no debía revelar? ¿Qué secretos están enterrados en esos textos olvidados? Incluso hay quienes creen que los últimos capítulos del Apocalipsis son solo una parte de algo mucho mayor, escrito en símbolos que aún no han sido decodificados. Si Juan fue protegido por Dios, fue por una razón que aún nos afecta hoy. Y cada línea que escribió, cada visión, puede estar hablando directamente a nuestra generación. Prepárate, porque las piezas que faltan de este rompecabezas están saliendo a la luz. Y tú estás a punto de verlas. El libro del Apocalipsis no termina con destrucción, sino con una promesa: he aquí, yo vengo pronto. Y fue Juan quien escribió esas palabras. ¿Pero qué significa realmente? ¿Fue una visión de un futuro lejano, o un mensaje para su tiempo y el nuestro? Algunos teólogos y estudiosos aseguran que Juan recibió una profecía final que aún no se ha cumplido, y que el milagro del aceite fue solo la primera señal de que él era el portador de un mensaje eterno. Se cree que, antes de morir, Juan reunió a sus discípulos más cercanos y reveló un misterio que cambiaría la iglesia para siempre, pero les advirtió que solo debía divulgarse cuando el mundo estuviera listo. ¿Estamos viviendo ese tiempo ahora? ¿Es posible que las señales actuales estén conectadas con aquella revelación final? Nada en la historia de Juan fue común. Ni su vida, ni su fe, ni su salida de este mundo. Y si él fue preservado por Dios, no fue solo para testimoniar el pasado, sino para advertirnos del futuro. Lo que Juan vio en Patmos, está comenzando a cumplirse. Y lo que viene, nadie está preparado para verlo. Hay una teoría que ha circulado en las sombras durante siglos, y aunque suene imposible, ha sido tomada en serio por místicos, padres de la iglesia primitiva y hasta algunos líderes religiosos modernos. Dicen que Juan, el discípulo amado, nunca murió realmente. Que fue transformado, arrebatado o incluso preservado como testigo del fin. En el Evangelio que él mismo escribió, Jesús le dice a Pedro: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Estas palabras sembraron una duda eterna. ¿Acaso Jesús insinuó que Juan viviría hasta el final de los tiempos? Algunos creyentes aseguran que Juan fue visto en distintas épocas, oculto entre generaciones, guiando discretamente a quienes buscaban la verdad. Y aunque suena como una leyenda, ¿no fue su vida ya un milagro? Sobrevivió al aceite hirviendo. Vio el cielo abierto. Y escribió el último mensaje que Dios dejó a la humanidad. ¿Es tan absurdo pensar que aún queda una última misión por cumplir? Si esto es cierto, entonces Juan no fue solo un apóstol, sino el guardián de un secreto que aún no ha sido revelado. Y ese secreto puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Muchos ignoran que en el Apocalipsis hay una advertencia sutil pero estremecedora, que cuando cierto testimonio resurja, los sellos comenzarán a abrirse uno por uno. ¿Y si ese testimonio olvidado es justamente el de Juan? ¿Y si su supervivencia fue la clave para mantener oculto el verdadero inicio del fin? Según antiguos comentarios rabínicos cristianizados, el aceite en que Juan fue lanzado no solo lo dejó con vida, sino con un fuego interior que jamás se extinguió. Un fuego que aún arde, esperando el momento indicado para arder en palabras. ¿Dónde está ese mensaje? ¿Está escondido en alguna cueva? ¿Grabado en un códice prohibido? ¿O lo lleva un descendiente secreto, esperando su tiempo? Las señales actuales, guerras, inteligencia artificial, desastres naturales, coinciden extrañamente con las visiones de Juan. ¿Será esta la generación que verá aquello que él vio? ¿Será ahora cuando su voz vuelva a escucharse? No es casualidad que estés escuchando esto hoy. Tal vez tú seas parte de esa generación elegida, y no lo sabías. Tal vez tú debas continuar lo que Juan comenzó. En un mundo que parece desmoronarse, la historia del apóstol Juan es una chispa de esperanza, y una advertencia urgente. Su vida fue marcada por el fuego, pero no fue consumido. Fue aislado, pero jamás silenciado. Vio cosas que ningún otro humano vio, y aún así, nos dejó mensajes que siguen esperando ser comprendidos. Hoy,
Más que nunca, su historia resuena como una campana en medio del caos, llamándonos a despertar. Porque si Juan fue preservado para una última misión, tal vez el siguiente paso depende de nosotros. Depende de ti. De que no tomes esta historia como un simple relato antiguo, sino como una invitación divina a buscar más, a cuestionar, a profundizar. Tal vez aún quede una profecía escondida. Tal vez, en tu interior, algo acaba de encenderse. Y eso no es coincidencia. Si esto te estremeció, comparte esta historia, suscríbete para no perderte lo que viene, y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Juan aún camina entre nosotros, esperando que lo reconozcamos? Porque quizás, él ya te ha hablado. Solo no supiste quién era.